entre Pablo Jimeno, presidente del Grupo PGS, y Germán Beardo, alcalde de la localidad gaditana del Puerto de Santa María, en el que vamos a hablar de los retos y oportunidades provocados por el COVID-19. Antes de seguir, me gustaría pedir a quienes siguen este chat en el canal de Zoom que silencien, por favor, el audio y el vídeo para evitar interferencias en el desarrollo de dicho evento. Este ring está organizado por Investing Cities, la mayor iniciativa de atracción de inversión a ciudades de España, y por el think tank Líderes Económicos 2030. Estamos en directo a través de este canal de Zoom, del canal de YouTube de Pablo Jimeno y de los perfiles en redes sociales de ambos contrincantes. Germán Beardo es licenciado en Historia y ha llegado a la alcaldía de esta preciosa ciudad situada en la Bahía de Cádiz para liderar su transformación y su recuperación. Además, Germán es vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias. Pablo Jimeno es empresario y presidente de Grupo PGS, una consultora estratégica de inversión, innovación y financiación con más de 11 años de experiencia. Además, es fundador del think tank Líderes Económicos 2030 y colabora de manera habitual como analista económico en diversos medios de comunicación. Tenemos por delante 45 apasionantes minutos de información y debate en libertad. Y sin más dilación, voy a dar paso al primero de los bloques, pidiéndoos, por favor, brevedad en las respuestas para que al final podamos abordar algunas de las cuestiones que nos hagan llegar las personas que nos siguen. España se ha enfrentado a una situación crítica extraordinaria en lo sanitario que ha dado paso también a una gran crisis social y económica. Durante los últimos 2 meses, el Gobierno de la Nación ha anunciado medidas de apoyo a empresas y a industrias. ¿Pero son suficientes estas medidas para hacer frente al impacto económico provocado por el COVID? ¿Cómo valoran ambos la gestión del Gobierno? Bueno, pues yo hago los honores, alcalde, y te dejo si quieres arrancar o como tú me digas. Bueno, yo lo primero que tengo que decir que encantado de estar con vosotros, contigo, Pablo, y con todos los espectadores de nuestras redes sociales para hablar de la situación, ¿no? Yo te agradezco que me hayas dejado empezar. Yo creo que lo primero que necesitan los españoles, como necesitaban los portugueses, son certidumbre. Los periodos de crisis, el periodo de crisis en este caso sanitaria, lo que espera la ciudadanía de sus representantes públicos, de sus líderes, es precisamente eso, el liderazgo de saber qué nos llevamos entre manos, hacia dónde queremos dirigir nuestras ciudades, nuestras instituciones y qué soluciones les vamos a poner encima de la mesa. Para ello hay que anticiparse siempre a las situaciones y yo creo, y esto es un punto de vista personal, que el Gobierno de la Nación no ha estado a la altura en la capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos de manera anticipada. De hecho, hemos visto cómo el método de trabajo ha sido de improvisación y también de continua corrección y rectificación de propuestas. Por lo tanto, no cabe otra alternativa que valorar la situación como que el Gobierno no está a la altura de las circunstancias. Nosotros ya en el plano local creo que hemos ido adaptando las circunstancias que nos han venido ocasionando según bajo 3 criterios, que si quieres avanzamos más adelante. Bueno, pues nada, gracias. Lo primero, también empiezo con la devolución del agradecimiento porque para nosotros es una suerte poder compartir esta charla contigo, que llevamos ya varios rings económicos con perfiles muy diversos y que nos enriquecen. Y fíjate que ahora hablamos con el alcalde de un municipio con una población importante y que además es interesante que lo iremos viendo. Fíjate, iremos de lo general a lo particular en este análisis económico, ver, bueno, pues cómo la Unión Europea, qué medidas puede hacer por nosotros, cómo lo puede hacer el Gobierno central y también muy interesante, y nosotros estamos acostumbrados a trabajar con muchísimos alcaldes y sabemos que los hay de 20.000, de 100.000, de 200.000 habitantes, qué herramientas pueden tener
para ahora que ya no es tanto la parte sanitaria, sino la parte económica, ¿qué pueden hacer ellos para ayudar a sus vecinos, a sus autónomos, a sus empresarios a sobrevivir? Este es el gran escenario, ¿no? Con lo cual, un poco siguiendo por la primera pregunta introductoria, no nos vamos a la Unión Europea, todavía no nos vamos al puerto de Santa María. Vamos a analizar un poco, efectivamente, en este ámbito a nivel nacional, pues qué se está haciendo. Yo al final un poco también el pulso que doy, desde el que me veo más tranquilo como analista económico, como analista de inversión, que está muy cerca de muchas pymes, y voy teniendo las sensaciones que me dicen de si se van a atrever a continuar, de si igual que los médicos y enfermeros les tocó estar en primera fila hace un mes y arriesgar sus vidas en muchos casos, veremos si ahora a este tejido empresarial le va a tocar arriesgar sus vidas, si lo podemos decir así, jugándoselo todo para generar empleo y empleo privado en muchos casos y que esto se sostenga. Con lo cual yo mi balance es pues el que me transmiten todo ese pool de fábricas, de electricistas, de bodegas, de startups tecnológicas, de todas las partes de España a las que les conseguimos inversión y les decimos, oye, te consigo inversión y me dicen, te voy a decir cuál es mi estado y nos lo transmiten. Y efectivamente comparto contigo, Germán, con el alcalde, un poco su visión. El estado es de miedo, de mucho miedo, porque parece que hoy se dice una cosa y mañana la contraria y viceversa, y al día siguiente la contraria y luego vuelven a la misma. Comparto totalmente que el dinero, que es miedoso, no hay nada que provoque más daño a la economía de un país que la incertidumbre, ni nada que provoque más fortaleza que la confianza. Y en un momento donde el gobierno lo que debería hacer es mensajes todos los días, igual que ha habido una comisión sanitaria, una comisión económica, que todos los días hubiese una rueda de prensa donde se explicase en el corto, en el medio y en el largo plazo qué se va a hacer, de tal manera que estos empresarios, estos autónomos, estos emprendedores pudieran planificarse, porque allí donde no hay planificación no hay empresa, no hay rumbo. Esto es como subirte a un barco, ponerte a remar y que te pregunten dónde vas y digas, no lo sé, pero estoy remando. Pues esta es la sensación que nosotros estamos percibiendo. Bueno, no voy a decir que sea, es que la situación es grave, hay un virus que no se sabe si rebrota. También puedo entender la dificultad de tomar medidas, las entiendo, y yo me pongo de ministro o de presidente del gobierno y digo, joder, qué situación tan compleja. Ahora, creo que se puede hacer mucho por organizar, por dar tranquilidad, por tomar medidas un poco consensuadas, porque tomar medidas a lo loco es contraproducente y tomar medidas tardías también. Y encontrar ese justipunto que a día de hoy no están encontrando en la temporalidad, pues nos preocupa muchísimo. Nos preocupa muchísimo porque es probable, y seguro que hablaremos con Laura, que nos lo introducirá seguro, en este ring económico, de las previsiones económicas para intentar daros certeza de qué va a ocurrir en España, qué va a ocurrir en Andalucía y qué puede ocurrir en vuestro municipio para poder organizarse y sacarnos de todo el tejido profesional que hay. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros, cuando afrontamos esta crisis sanitaria, sabíamos que detrás de una crisis sanitaria en el que había un parón de la economía conllevaba, por lo tanto, a una serie de consecuencias socioeconómicas. Nosotros teníamos muy claro que teníamos que actuar en 3 líneas de trabajo. Una, en medidas de protección, seguridad y prevención para que nuestra población estuviera a salvo o al menos tuviese el menor impacto posible del coronavirus. Por tanto, establecimos controles de los accesos, vigilancia de hecho, pedimos el confinamiento antes incluso del estado de alarma, ¿no? Clausuramos parques, espacios públicos, playas para que no hubiera un efecto llamada, lo que al principio parecía que iba a ser una segregación de las personas hacia los territorios de costa que pudiera influir en nuestra condición de una localidad segura en cuanto al coronavirus. Esas fueron medidas de protección que han ido evidentemente evolucionando según han avanzado los estados de alarma y en este caso las medidas de protección y seguridad que nos iban contando el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía. Después, otro ámbito, otra línea fundamental de trabajo que era la asistencia social. Nosotros entendíamos que, claro, parar la economía iba a suponer evidentemente que las estructuras de trabajo más precarias iban a tener consecuencias
de acceso a la renta de manera más dificultosa. Por tanto, ampliamos el espectro de la asistencia social para que ningún portuense se quedara detrás. ¿Eso que hicimos? Bueno, pues cubrimos con un albergue, con un centro de emergencia social, con bonos para dignificar el acceso a los alimentos, wifi gratuito para brecha social, porque los chavales que no podían seguir en el colegio o incluso que le estábamos pidiendo a la gente que actuara con la administración de manera telemática y no tenían acceso a internet, pues le iba a ser complicado, pero después con una medida también o una línea de trabajo muy clara. Sabíamos que si la economía se frenaba, aunque fueran solo unos días, iba a tener consecuencias lesivas para el tejido productivo y eso nos preocupaba. ¿Cómo hemos venido haciendo para que la crisis en el puerto tuviera una red de cobertura y además pudiéramos iniciar la reactivación de la economía, oye, con mayor rapidez que otros municipios? Pues con medidas fiscales hemos rebajado la carga impositiva a los comerciantes, a los hosteleros, con la ocupación de vía pública cero en el segundo trimestre, mandar el calendario fiscal al segundo semestre del año, iniciar rebajas o incluso que los comerciantes y hosteleros no paguen la tasa de recogida de basura, mejor dicho, que esté bonificada en el tiempo del estado de alarma. En fin, un paquete de medidas fiscales. Pero evidentemente también sabiendo que si los autónomos tenían que mantener una serie de gastos cuando están ingresando cero, intentamos paliar esa situación y sacamos, creo que fuimos el primer ayuntamiento de España, de hecho yo creo que diría que la primera institución de España que sacó una línea de ayudas de pago al alquiler a los autónomos. Lo sacamos hace prácticamente un mes, está terminando el periodo de aceptación de solicitudes y sacamos 186.000 euros para que nuestros comerciantes, nuestros hosteleros tuvieran una ayuda de al menos el 50% para pagar el alquiler mientras han estado cerrados. Tanto, teníamos claro que en el mapa de operaciones que nos enfrentábamos a esta crisis había 3 líneas de trabajo y sobre eso actuamos. El problema es que yo creo que ya en la proyección macro, en la proyección del gobierno de la nación, no ha habido una estrategia conjunta de esas 3 grandes líneas, porque al fin y al cabo estamos hablando de economía de escala o de política de escala. Si yo y nuestro gobierno teníamos que prevenir, dar asistencia y reactivar la economía y teníamos varios escenarios a futuro posibles dentro de nuestra localidad, al menos el gobierno de la nación tenía que haber dicho, oye, nosotros vamos a proteger, vamos a dar cobertura social y vamos a dar reactivación de la economía. Pero ¿cuáles son las medidas de reactivación de la economía del gobierno? Yo no las conozco. Todo lo contrario, es precisamente la incertidumbre, la de que un día por la mañana te firmo de que vamos a derogar la reforma laboral y a la última hora del día te digo que no, ¿no? Por tanto, eso no genera, o desde mi punto de vista, no genera certidumbre, que es lo que pide la ciudadanía en estos momentos de liderazgo, y que sí, por ejemplo, nosotros tenemos un caso de éxito. Mientras España se para, mientras no hay inversiones, mientras el dinero, como tú me dices y bien dices, es miedoso, el puerto aparece en la esfera nacional con una inversión de más de 20 millones de euros de Acciona en 85.000 metros cuadrados de la primera línea de costa para crear el mejor complejo turístico de España en este periodo. Y eso yo creo que solo lo consigue tres elementos. 1, la certidumbre que está dando el gobierno de la Junta de Andalucía. 2, la certidumbre que está dando el Ayuntamiento del Puerto. Y 3, la buena gestión o la buena iniciativa que han tenido ambas partes societarias, BitBlue y Acciona, para invertir en el puerto. Muchísimas gracias a ambos. Está claro que el Gobierno del Puerto de Santa María se ha preocupado por proteger y por dar certidumbre a sus empresas y a sus comerciantes, pero como bien has dicho, Germán, en estos momentos de incertidumbre los organismos nacionales e internacionales ya anuncian sus pronósticos. Las previsiones del Banco de España sitúan la caída del PIB en 2 escenarios que plantean una horquilla del 9,5% al 12,4% en el 2020 y la COE estima que el PIB caerá un 5% y un 9% este año. Con este panorama, con estos datos, con estas previsiones, me gustaría pediros a vosotros, como ha dicho Pablo antes, una previsión económica para el 2020 y el 2021. ¿Veis el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Podemos mejorar los peores pronósticos?
Bueno, pues arranco yo. Mirad, yo soy de vaso medio lleno siempre y soy positivo, soy una persona que cree en la esperanza y que por norma general sonrío. Ahora bien, mirad, acostumbrado a analizar crisis económicas, participo en varias comisiones económicas de distintas asociaciones empresariales, entre ellas de la COE, participo en algunos comités empresariales de organismos y las de entidades bancarias que tienen informes muy certeros en muchas ocasiones. Y bueno, yo por decir un poco, por tener dos parámetros, si os parece bien, voy a dar un poco las previsiones que dio el gobierno, que me parecen algo incluso optimistas con el escenario que tenemos para este 2020. Creo que son algo peores que lo que dice el gobierno e intentaré explicar por qué creo que el gobierno pinta esas previsiones, pero también me parece que claro que hay recorrido, que tenemos un final de año que vamos a empezar por el tipo de crisis que tenemos a salir hacia adelante, que la crisis sanitaria que tenemos vamos a ser capaces de irla controlando, eso dará un desconfinamiento. Creo que el tema de los posibles rebrotes no va a ser el escenario que tenemos, se conocerá mejor al virus, cómo tratar a los enfermos y demás, y soy optimista. Pero fijaros, más allá de las previsiones económicas, que podemos hablar de ellas, del Producto Interior Bruto, el gobierno daba un escenario de 9,2, el Banco de España solo una semana después ya las empeoraba un poquito, yo creo que todavía podemos caer más. Más allá de las tasas de paro que daban de pasar el gobierno de un 14 a un 19% a nivel nacional, yo creo que vamos a tocar cotas bastante más altas, perfectamente podemos superar los 5 millones de euros, de 5 millones de parados. Y con respecto a la tasa un poco de endeudamiento, que es un tema preocupante, el endeudarse más de la cuenta y veníamos ya endeudados, por supuesto que creo que podemos estar bastante más altos del 115% que midió el gobierno, incluso aunque la Unión Europea nos haga no unos préstamos, sino unas donaciones, por así decirlas, para salir de esto. Ahora bien, pese a que creo que ese escenario del segundo y tercer trimestre del año va a ser absolutamente doloroso, vamos a tener unos días la siguiente EPA del mes de mayo, vamos a tener, bueno, fijaros, la tasa de crecimiento del mes de mayo, que ya en abril fue duro. No os cuento el de marzo, con solo 15 días de confinamiento que tuvimos, pero yo creo que primero que hay que ser optimista. Segundo, un dato en el que coincidimos la mayoría de los analistas, y es que el primer trimestre de 2021, que eso está a la vuelta de la esquina, vamos a estar en tasas de crecimiento del 5 y del 6%, con lo cual hay que tener fe. Pero mira, yo por encima de todo ello creo que hay momentos en los que definen a un país y a una comunidad autónoma y a un municipio y a una empresa y a una familia. Y hay momentos en los que no toca otra que ser valiente. Yo soy empresario, llevo 12 años siéndolo, por muchas razones, pero creo que este es un momento que más allá de mis cálculos matemáticos, de ingresos, de gastos y demás, toca ir para adelante. Y toca por un compromiso con un país. Y toca ser valiente y toca arriesgar, porque si todo el mundo da un pasito para atrás para estar en su zona de confort o arriesgar lo menos posible, de verdad creo que el escenario al que se enfrenta España es absolutamente terrible. No se sostiene el sistema. Los sistemas, hay países que más de una vez no se han sostenido. Ahora veía una noticia de Argentina esta mañana absolutamente terrible, que entra en default. Es que hay que analizarlo. Entonces, a mí me gustaría pedir el liderazgo, igual que hemos salido a aplaudir muchos días a las 8 de la tarde a los médicos, a los enfermeros que se lo han jugado. Este es un momento, de verdad, creo, para animar a autónomos a que sigan adelante, a que se endeuden, a que arriesguen, a que duerman un poco para salir, porque es que no vamos a salir con ellos, sin ellos. Y pienso esto no solo en tal, sino me atrevo a hacérmelo a mí mismo, esa recomendación, que la he madurado más de una noche. Tengo 3 niños pequeños y joder, he tenido en estos 2 meses noches crudas de estar en la cama y decir, madre mía, la que se nos está cayendo encima en España, en la economía, en lo sanitario, a mi padre que es mayor, cuántos miedos he tenido. Pero ahora que estoy en modo reacción, me lo exijo a mí mismo, se lo exijo a mi entorno, a mis clientes que son empresas, a los pequeños comerciantes que les estamos haciendo planes para que encuentren financiación, esa consultoría, y muchos. Pero me atrevo, y además me atrevo a hacérsela incluso a los alcaldes, y hoy tenemos uno aquí con nosotros que para mí es una suerte y un disfrute. Creo que tienen que ser valientes porque esto claro que es un problema, pero es una oportunidad.
igual que estamos haciendo un momento para construir un proyecto país y reenfocar hacia la innovación y hacia muchas cosas, creo que ¿por qué no? Grupo PGS tiene una oportunidad para mejorar y para crecer. Y creo que el Ayuntamiento del Puerto de Santa María tiene una oportunidad para reenfocar y para hacer un plan estructural con muchas medidas como las que ha nombrado el alcalde y un plan estratégico de hacia dónde conducir. Y creo que hace falta elevar la voz, decir que vamos a ir a por ello, porque muchas veces, fijaros, perdonadme, ya le cedo la palabra, pero en un campo de fútbol, cuando se juega en casa a un campo ajeno, solo el ánimo de tu afición hace que ganes más partidos en casa que fuera. Que tú estés con tu comercio en un municipio, como puede ser el Puerto de Santa María, y notes el aliento de tus vecinos o de tu gobierno o de tu alcalde y digan, os vamos a apoyar, este es el plan a 2 años que vamos a ejecutar, vamos a contar con los mejores, os vamos a dar, eso hace que el ánimo te da aliento, claro que te da aliento, a mí me pasa, el día que estás triste y viene un artero y te dice, ánimo, te ayuda, cuando te dicen húndete, te hundes. Entonces, a mí me gustaría que es un compromiso público-privado para salir de esta y que estoy seguro que a un 80-90% de posibilidades a principios de 2021 vamos a estar relanzados hacia arriba, pero hay riesgos. Hay riesgos de un escenario que si no se produce porque la congoja, porque el pánico, porque el miedo nos frena, pues lo vamos a pasar muy mal y nos la estamos jugando como país. O sea que esa es mi opinión. Yo te cojo el testigo y te digo que efectivamente dentro de las crisis la gente lo puede ver como una losa que te cae encima o como una ventana de oportunidades. Yo también soy optimista y creo que las crisis, una crisis tan profunda como esta, es una ventana de oportunidades. ¿Y por qué digo esto? Una ventana de oportunidades porque, primero, normalmente en la vida es la posibilidad lo que te mantiene en marcha y no la garantía. Tanto en un escenario de incertidumbre, en un escenario en el que hay que transformarse, en el que hay que innovar, en el que hay que tomar nuevos rumbos, surge normalmente en las sociedades lo mejor de cada uno. Siempre digo que el triunfo colectivo está en la responsabilidad individual y la responsabilidad individual de cada persona es salir adelante, de sobrevivir. Y eso, nada, por reglas casi biológicas, hace que nosotros saquemos lo mejor de nuestro talento, de nuestra capacidad de trabajo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros como personas, en este caso jurídica, en este caso institucional, ayuntamiento? Pues hemos visto que tenemos una oportunidad. Para eso hay que hacer dos cosas. Uno, rodearse de los mejores y los mejores de todo tipo, es decir, nacidos de la sociedad civil. Hemos configurado un equipo de expertos en el que ya trabajamos políticos y sociedad civil de la mano para plantear un escenario post-COVID. Durante COVID y post-COVID. ¿Qué quiere decir eso? Medidas, evidentemente, del trayecto que nos lleve hacia la normalidad y la normalidad. Es decir, qué escenario de ciudad nos vamos a encontrar cuando salgamos de esta. Porque hay asuntos que vienen, evidentemente, para quedarse. El teletrabajo o el fomento del teletrabajo, la relación de la administración electrónica, la capacidad de interactuar en los distintos sectores de manera telemática, eso ha venido para quedarse. Igual que ha venido para quedarse consecuencias estructurales, arquitectónicas, incluso de movilidad en las ciudades, con la ciudad post-COVID también será diferente. De hecho, se han ido introduciendo medidas, por ejemplo, de peatonalización de ciudades, que evidentemente, como hayan servido de reactivación comercial, esas calles van a permanecer peatonalizadas seguro. Por tanto, habrá una ciudad nueva post-COVID. ¿Cómo anticiparnos a esa ciudad post-COVID? Bueno, pues contando con los expertos que te digo. Y después, yo soy de la opinión de que un gobierno no sale solo de la crisis. Es más, los gobiernos no sacan de la crisis. Normalmente, como decía el economista Rodríguez Brown, buenos días a pesar del gobierno. Pues
Esto es así, ¿no? Es la sociedad civil, es la capacidad emprendedora de los trabajadores y de los empresarios la que normalmente te saca de la crisis. Nosotros los que estamos en las instituciones conviene no estorbar demasiado y no poner demasiadas trabas. Y una de las principales trabas que se pueden poner desde las instituciones es la falta de unidad y de consenso político. Yo soy una persona, o nosotros somos un gobierno bastante moderado, bastante de cercanía al centro, que nos gusta llevar acuerdos con todos los grupos políticos a ser posible y si no de manera mayoritaria. ¿Qué hemos hecho? Pues plantearle como gobierno al resto de los grupos políticos una alianza por el puerto. Una alianza por el puerto que no significa que todos estemos de acuerdo en todo, porque eso sería imposible y además ni siquiera convendría. No habría posiciones críticas. Pero sí que es verdad que en una proyección de máximos, tener un acuerdo entre los grupos, pero también con la sociedad civil. Es decir, aquellas propuestas que nos vayan haciendo la Asociación de Empresarios, el Centro Comercial Abierto, las diferentes asociaciones y colectivos, incorporarlos a un documento único de trabajo multidisciplinar, ¿no? Eso es la gran oportunidad que nos trae esta crisis, y que yo creo que, como toda crisis y como toda oportunidad, enlazo con lo que te decía al principio, saca lo mejor de nosotros mismos y nacerá, estoy convencido de ello, una sociedad mejor de la que heredamos antes del COVID. Muchas gracias. Qué importante es ese aliento que ambos transmitís para generar confianza en el futuro y transformar las crisis en oportunidades. En este bloque quiero destacar la importancia de la colaboración pública-privada, que estoy segura, Germán, que está muy presente en ese comité de expertos, en ese comité de los mejores que has creado en el puerto y para el puerto, pero también quiero destacar la colaboración entre administraciones. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha destacado que las pymes son claves en el presente y en el futuro de Andalucía y que no se puede entender el tejido productivo andaluz sin su trabajo y su esfuerzo diario. En este ámbito, me gustaría saber la opinión de ambos sobre la fiscalidad aplicada a las empresas en España. ¿Cuál es la mejor receta? ¿Hay que subir o bajar impuestos? Bueno, pues a mí, mirad, yo partiendo de un punto de que creo que el dinero en circulación genera más riqueza que parado, pero es verdad que hay situaciones. Yo creo que la política, aquí hablamos de dos políticas fundamentales para salir de esta crisis. Hay una que es la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria poco podemos hacer, porque nos viene la Unión Europea, inyectarán más o menos, comprarán bonos, no comprarán bonos, pero estamos en la Unión Europea para todo lo bueno y para alguna cosa mala. En este caso creo que es muy bueno y para mí es una suerte que la política monetaria hoy la estén decidiendo desde Europa. Me da tranquilidad, dadas las circunstancias. Pero efectivamente la pregunta, Laura, que nos haces es por la política fiscal. Y la política fiscal, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues como os decía, partiendo de un punto donde impuestos de sociedades, cotizaciones sociales y otros, los IVAs, impuestos directos, indirectos, que podríamos hablar de cada uno, pues depende de cada momento. Yo soy muy partidario de que en momentos donde no tiene mucho sentido, en momentos donde hay una crisis y tú lo que estás intentando, si vemos las noticias, ¿qué está intentando hacer el país? Oye, os vamos a dar un subsidio, os vamos a hacer financiación, es decir, lo que están haciendo es meter liquidez a familias y empresas. Pero por contra, lo que están hablando es de subir contundentemente los impuestos a familias y empresas. Eso es contradictorio. Eso es como decir, oye, te voy a dar frío y te voy a dar calor en la pierna. Y digo, bueno, entonces no sé cómo me va a quedar la pierna, si fría o caliente. Bueno, pues yo soy partidario de que mandar un mensaje a los emprendedores, a los autónomos y a los empresarios, de que en una situación difícil lo que se les va a hacer es bajar impuestos, lo que hace es darle ese aliento, esa confianza, ese ánimo del que hablábamos. Si en una situación como esta lo que haces es subírselos, generas el efecto contrario. Yo creo que es un momento importante donde las administraciones, que van a tener que tener un gasto público alto en una situación como esta, y es lógico porque tienen muchos focos que apagar, pero mirad, hay yo lo digo mucho en las conferencias que doy durante el año y se las suelo dar a empresarios, pero mirad, y a directivos, pero es fundamental distinguir entre gastar e invertir.
es importantísimo. El gasto, pues muchas veces no tiene un retorno. Y la inversión, sí. Entonces, ¿en qué tienen que invertir ahora mismo esos impuestos que necesariamente nos van a tener que recaudar y que yo sería partidario de que en una situación como esta se flexibilicen con los ciudadanos, con las familias y con las empresas? Yo creo que con esos impuestos lo que se debería hacer es pues medir muy bien dónde tienen que ir y hacer cosas que queden. Y a lo mejor hay que quitar de unos sitios y de otros. Es que yo en la empresa, los empresarios lo estamos haciendo. Claro que estamos haciendo. Las empresas y los ayuntamientos y los gobiernos funcionan con ingresos y con gastos exactamente igual. Y tienen que medir qué ingresos tienen y qué gastos tienen. Si ahora porque hay más pobreza en España van a tener menos ingresos, tendrán necesariamente que ver qué gastos hay que puedan prescindir en una situación como esta. Lo han hecho todas las familias. Las familias que lo estén pasando mal y se hayan tenido que quitar la contratación del pago del canal de fútbol de televisión. Aunque no, pero bueno, pero es que tocan, son situaciones complejas, oye, y le gusta mucho el fútbol, pero es que es lo que toca. Entonces mi opinión es que es muy importante ver en qué se gasta ese dinero, en qué se invierte por parte de las administraciones. Por supuesto que es un momento donde creo que hay gasto público, incentivos a la compra de sectores clave, como puedan ser en España, la compra de vivienda, el sector automovilístico. Creo que eso hay que potenciarlo. Creo que hay que hacer inversiones para favorecer, fíjate, el ladrillo, que dependemos mucho de él, el tema del turismo, por supuesto, la innovación, que hay que potenciarla. Ahora bien, a mi modo de ver, como los mensajes que nos encontremos en las portadas de los periódicos económicos es que, teniendo una carga fiscal como tenemos en España, que se trabaja hasta el mes de julio para pagar impuestos, el mensaje que se le dé a familias y empresas es: esto es lo que teníamos, pues vamos a aumentar, como leíamos antes de ayer, me parece que eran en Expansión, declaraciones de una ministra, y decía que se iba a aumentar en 30 y tantos % los impuestos a empresas y a familias. Eso lo que genera es miedo, problemas, falta de liquidez. Y igual que hace 2 meses lo que hacían falta en los hospitales era oxígeno y respiradores para funcionar, ahora lo que hace falta es que la gente tenga dinero para llegar a final de mes y las empresas para salir vivos de la UCI, bajar a planta y de planta a la calle. Y habrá que remar, porque si no, difícil va a ser. Bien, yo en este apartado distinguiría dos elementos, ¿no? Uno es, la pregunta era, ¿consideras que hay que bajar los impuestos? ¿Cuál es la receta, no? Ya, por regla general, yo también estoy de acuerdo contigo, Pablo, que cuanto más dinero tiene la capacidad o donde mejor está el dinero es en el bolsillo de la gente, para que a través del consumo, a través de la inversión, ya sea individual o de la empresa, pueda generar economía y evidentemente todos salimos ganando. Al final se acaban recaudando más impuestos y puede la inversión pública ser mayor, ¿no? Eso es la teoría con la que estoy de acuerdo, que además estamos aplicando en el sentido de cuanto menor carga fiscal tengan nuestros vecinos, mayor capacidad de gasto tendrán y de invertir. Eso es teoría. Y ahora nos vamos a la institución. La institución, si quieres un titular, yo te diría que nosotros tenemos dinero suficiente como para afrontar esta crisis y la recuperación de esta crisis. El problema es que no tenemos el músculo administrativo ni la facilidad normativa para generar capacidad de gasto y de inversión. Y te lo pongo muy esquemático. Nosotros en la liquidación del presupuesto del 19 tenemos, por cerrar más o menos, pero va a estar en torno entre 18 y 20 millones de euros de superávit, de remanente de tesorería positivo, es decir, de ahorros, de capacidad de haber generado dinero en la administración en el ejercicio 2019. Bien, la normativa nos dice que ese superávit tendría que ir destinado a la amortización anticipada de los créditos bancarios de los planes de pago a proveedores y el plan de ajuste que se hizo en el año 12 y en el año 14. ¿Qué es lo que yo planteo? Lo que yo he planteado, y además lo hice al principio de esta crisis, es, mire usted, la garantía que tiene el banco es que presupuestariamente año a año yo le voy a pagar 6 millones de euros aproximadamente de manera cierta
no hay ninguna necesidad de dotar de mayor financiación a los bancos, sino si el dinero de los portuenses ha sido extraordinariamente o sobresalientemente, pongámoslos otra vez a disposición de la gente. Es decir, invirtamos en recursos humanos para que el ayuntamiento tenga mayor capacidad de generación del gasto, porque después de tantos años de aminoración de recursos humanos en las administraciones, sobre todo locales, que es donde ha ido a parar la mayor rebaja de la deuda del Estado, pues normalmente, vamos, por regla general, se ha apretado a la administración, en este caso de primera línea, que es los ayuntamientos y los que han sufrido los mayores reajustes en su economía. Pongámoslos otra vez a disposición de la gente, volvamos a dotar a los ayuntamientos de gente que produzca en contratación, en el área económica, en personal, y pongámoslos también a disposición de los ayuntamientos para reactivar, por ejemplo, la obra pública, para reactivar unos mejores servicios de la ciudadanía y para cumplir, al fin y al cabo, con nuestras competencias. Eso quizás no sea muy liberal, pero es la aplicación de la realidad. Al fin y al cabo, nosotros no tenemos un problema de dinero, no tenemos un problema de necesidad de financiación. Es más, cuando algún organismo supramunicipal nos viene a decir vamos a darle tanto dinero para que usted lo use para estas determinadas actuaciones, hoy día me está generando un problema, porque me vierte dinero, pero no tengo capacidad de hacer, por ejemplo, pliegos de externalización de servicios. No tengo capacidad de que mis pocos técnicos que tengo ya en contratación tengan capacidad de producir el gasto. Por tanto, al final se pasa a ser un ahorro. Y al pasar a ser un ahorro, la ley te dice que tiene que dárselo a los bancos para pagar de manera anticipada. Por tanto, lo que los vecinos están pagando no se le está contraprestando con el servicio público adecuado. Eso es la gran reforma que necesita esta ciudad, que necesita al fin y al cabo este Estado, que es, mire usted, agilicemos los procedimientos administrativos, que todo no tenga que pasar por una esclavitud de papeleo entre contabilidad, control presupuestario, intervención, el servicio, vuelta a contratación y vuelta a la intervención, para que al fin y al cabo acabe en tesorería y acabe pagándose a 150 o a 180 días. Hagamos un proceso administrativo de confianza en el ciudadano, de inspección a posteriori del gasto, pero no lastremos que la generación del gasto sea una odisea de meses para poder ejecutarlo. Que al final, como decía al principio, te lleva a que se tenga un superávit que no sea correlativo o no tenga coherencia con la capacidad o con el nivel impositivo que tiene el ciudadano. Muchas gracias. Pablo, ayer en tu encuentro online con alcaldes organizado por Investing Cities destacabas la importancia de este momento sin igual para que los municipios se diferencien, comuniquen y busquen la especialización. ¿Cuáles son, a tu juicio, las claves para que las ciudades conviertan la crisis en oportunidad? Y en el caso del puerto de Santa María, ¿qué iniciativas va a impulsar el ayuntamiento para hacer que siga habiendo desarrollo económico? Bueno, pues mira, efectivamente ayer tuvimos un encuentro muy interesante con decenas de alcaldes que tenían inquietudes y decidieron sumarse a una especie de conferencia online, de foro online, donde yo humildemente intenté dar algunas claves generales que no valían para todos los municipios. Algunas podían valer, seguro, esto es desde la experiencia, haber trabajado con muchas comunidades autónomas, provincias, municipios más pequeños y demás, pero no valían para todas. Pero sí muchas tenían un denominador común. Y algunas de las que salieron, y además luego estuve hablando con algún alcalde que con valentía decía los pasos que iba a dar y con alguna alcaldesa en concreto. Y efectivamente, bueno, mira, yo creo que es importante, digo 3 o 4 por rescatar un poco algunas que me parecen interesantes y además las hago extensibles porque viendo un poco el perfil que nos vamos conociendo con Germán, con el alcalde, le hago la invitación, y aunque me has dicho que te trate de tú, que somos jóvenes, pero te hago la invitación, alcalde, de
de plantearte algún proyecto que creo que puede tener encaje para allí, que además lo estábamos enfocando hacia Andalucía con inversión privada que estamos moviendo y que puede tener un formato. Pero recapitulando esas claves, mira, hay una que es que yo creo que los países tienen que tener identidad, las comunidades tienen que tener identidad, los municipios tienen que tener identidad y las empresas también. ¿Y qué quiere decir tener identidad? Pues que es bueno también especializarse en algo y tocar esa tecla. ¿Y cómo se puede especializar uno en algo? ¿Cómo puede ser bueno en algo empresarialmente? Yo lo he sufrido. Yo empecé solo una empresa y dije, oye, ¿qué voy a hacer? Y tocaba 20 palos, y luego 10, y luego 5, y luego dices, voy a hacer 3 cosas bien y a ponerme ahí, ¿no? Para mí, fíjate, en el evento de Invest in Cities que hacemos, donde juntamos a más de 500 inversores que quieren invertir en municipios, intentamos sacar esa musculatura, esas fortalezas que tienen los municipios como para atraer empresas a su ciudad, como para atraer inversiones. Y no todas son los mismos. Hay tierras donde son buenos por el sector bodeguero, hay otros por logística, hay otros que tienen 10.000 habitantes y no es lo mismo que el que tiene 150.000, hay otros que tienen muchos terrenos. O sea, igual que cada empresa tiene su inversor y nosotros nos dedicamos a buscar inversores para empresas, y esto no es decir, oye, cualquiera vale. No, 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 no. Para esta empresa está este inversor. Cada municipio tiene su empresa, tiene sus inversores, tiene su tejido empresarial. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos organizado y estamos en marcha ahora mismo alguna feria concreta, algún punto, algún encuentro de referencia a nivel nacional para un municipio que podría ser de las características de 80, 100.000 habitantes, como es el vuestro, donde decimos, esta es la tecla diferenciadora donde queremos estar. Vamos a organizar algo con colaboración público-privada, que además al ayuntamiento no le cueste excesivamente y que podamos ser un punto de atracción de esta tecla que nos representa. Y eso lo hemos montado y se puede hacer y se pueden hacer fórmulas gana-gana. Esa es una tecla. Hay otra tecla, por ejemplo, interesante que a mí me parecería pues muy adecuado en estos momentos de mover, que podría ser, oye, fijaros, los inversores en bolsa, a mí me llama mucha gente, yo no soy experto en bolsa, pero me llama mucha gente para ver si es un buen momento para entrar en bolsa. Muchísimo, porque como ven que me dedico a la inversión, ya Pablo, me meto en el Banco Santander, entro ahora en mínimos, en máximos, esto va a quebrar, va a ir para arriba, pero... Y efectivamente los grandes empresarios, los grandes líderes aprovechan momentos de oportunidad. El otro día oía que Jeff Bezos preparaba 128.000 millones de euros para invertir en empresas ahora, no hace 4 meses, ahora. Es que hay una oportunidad. Entonces, este momento a río revuelto, ganancia de pescadores. Este es un momento que muchos vamos a sufrir, muchos. Y muchos ayuntamientos van a sufrir y muchos van a ahondar en su despoblación. Pero hay de los que estén vivos para pescar estos peces que hay. Hay deslocalización ahora de empresas. Y tú llamas a la puerta y le dices, oye, vente para aquí. Y luego dicen, oye, macho, fíjate este municipio de Madrid, qué suerte ha tenido que se le ha instalado ahí una empresa con 1.500 personas. Y dices, no, es que la suerte no existe, macho. La suerte no existe. La suerte te la buscas. Entonces, por concluir un poco y sacar 3 pinceladas, 1, creo que hay que hacer un nivel de concreción de a por qué tipo de empresas podría ir un municipio. Creo que hay que buscar las herramientas adecuadas para convertirte en eslogan de ello, en ser fuerte en esa parte. Y lo más importante, es imposible pescar sin salir a pescar. Creo que lo que toca es no mirar de puertas para dentro de un municipio, sino mirar de puertas para afuera. Y nosotros hemos visto proyectos de millones de euros que estaban buscando una zona y de pronto ha llegado uno y le ha dicho, oye, vente para aquí que yo te pongo el alumbrado de si te instalas. Y han dicho, pues para allá que me voy. Te digo el alumbrado por decir una tontería. Con lo cual, rescato eso de otras muchas claves que tratábamos ayer en el encuentro tan interesante que tuvimos con alcaldes que tienen todo mi aprecio, como es Germán también, que han sido valientes y han dicho, yo me voy con la caña, este es nuestro momento. O sea que por ahí, por decir algunas, y ahí concluyo. Y yo creo que es importante atraer inversión. También creo que es igualmente importante generar la inversión, es decir, que nuestra gente, los portuenses, tengan las facilidades y tengan la capacidad de quedarse aquí, invertir aquí y generar su desarrollo aquí si ellos quieren. Es combinable ambas circunstancias y es un doble éxito. ¿Qué hemos hecho nosotros para en este año, ya no solo en el COVID, sino desde que arrancamos el nuevo gobierno aquí en el puerto? Pues constituir una figura que yo creo que es clave
para los proyectos de inversión, que es el Project Manager. Nosotros tenemos una persona que da cuenta a la Junta de Gobierno de las iniciativas que son de interés municipal por generación de riqueza y empleo. La tenemos puesta para que sea el Project Manager la persona que hace seguimiento de la inversión, la que le abre las puertas de urbanismo, del área económica, la que coordina los servicios de fomento, la que pone lo que tantas veces se le ha denominado por parte de los políticos la alfombra roja a la inversión. Eso ha funcionado porque en los últimos meses hemos visto cómo se ha generado en el puerto un aumento de la inversión, a diferencia de otros años, de más del 57%. Ha habido un 57% más de inversión en los últimos 9 meses que en los últimos años. Pero tú decías que las ciudades, cómo deben tratar de tener una identidad, ¿no? La identidad del puerto, yo lo tengo muy claro. Es verdad que te decía antes de que el escenario post-COVID, tiene que, por fuerza, reformular unas nuevas ciudades. ¿Cuál es la oportunidad, cuál es la fortaleza, cuál es la identidad del puerto en un escenario donde el teletrabajo, el uso de las nuevas tecnologías, de la administración electrónica, de estas conferencias telemáticas, tiene para el puerto? Que la identidad del puerto, la fortaleza del puerto, es que estando bien situada geográficamente, con conexiones al aeropuerto, a la red de carretera, estamos a 1 hora del puerto de Algeciras, a 15 minutos del puerto de Cádiz, a 10 minutos del aeropuerto de Jerez, a 1 hora de Sevilla. Tenemos las condiciones geográficas adecuadas para que invertir en el puerto sea invertir en calidad de vida. Es decir, aquella empresa que tenga su localización en Madrid, en el interior, que sus directivos, sus dueños, sus accionistas quieran situarse en una localidad que tenga calidad de vida, sin alterar la producción, puede hacerlo en el puerto. Nosotros tenemos bodegas, tenemos un 3 estrellas Michelin, 26 kilómetros de costa, tenemos un centro histórico de la ciudad de los 100 palacios, tenemos el entorno o el medio ambiente idóneo para aquellas empresas, aquellos inversores que quieran desde las nuevas tecnologías, desde las facilidades que te da la tecnología digital, establecer su empresa en un terreno, en una localidad donde ganen en calidad de vida, puedan hacerlo en el puerto, y así nosotros generamos riqueza como localidad y el que viene a invertir gana en calidad de vida. Alcalde, te tengo que interrumpir. Estoy muy acostumbrado a trabajar con alcaldes y los hay muy buenos, de todos los tipos, pero los hay que saben venderse y los que no. Claramente tú estás en el grupo primero, en los que saben venderse. O sea, no me queda otra que hacerte una invitación de que en un escenario, por ejemplo, se me ocurre como el de Investing City que organizamos delante de inversores, esa gente que sabe defender su territorio como lo haces tú, saca rédito. O sea, que te animo a que este año lo piséis y además que no delegues en nadie esa defensa, porque vender es un arte, me lo digan a mí que me toca estar vendiendo todo el día y no es habitual, y lo digo con todo el respeto, encontrar alcaldes que tengan esas dotes de venta habituales y de defensa. O sea que... Y porque todo el mundo no es alcalde del puerto. No es por peloteo, pero aprovechando esos dones que tienes, que seguro que tienes otras debilidades, pero esos dones te animo a que si quieres estás invitado a participar porque es un escenario muy premium y desde luego, además, no solo son las dotes, es que al final también para poder vender algo tienes que tener algo bueno que vender y yo creo que tenéis muchas bondades y estoy completamente de acuerdo en todo lo que tenéis. O sea que nada, un placer. Igualmente, y por supuesto, acepto la invitación encantado. Bueno. Muchas gracias a ambos. La verdad, alcalde, que yo conozco muy bien el puerto y escuchándote dan ganas de ir no solo a trabajar, a vivir de turismo y de pasar el día en el puerto de Santa María.
Un auténtico placer. Nos hemos pasado de tiempo y ya no podemos meter en este ring preguntas de quienes nos han seguido en las redes sociales, a quienes damos las gracias. Queda convidado para una próxima vez. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos los seguidores. Un saludo virtual y hasta pronto. Hasta pronto, un placer. Un abrazo.